Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Tengo el muy grande placer de presentar la presentación del Disability Law Center de Virginia, el Centro de Discapacidad de Leyes de Virginia, y nuestra querida invitada Lydia English. Ella ha estado como presentación para la comunidad latina por más de 10 años y como una persona que ha luchado por los derechos de las personas discapacidades, no solo para su organización, que es el Centro de Discapacidades de Leyes de Virginia, pero también para muchas organizaciones hispanas en la área de Virginia. Y es una colombiana que sigue haciendo el trabajo muy fuerte y estamos muy orgullosas para presentar nuestra invitada Lydia English como nuestra presentadora del Bienvenidos Todos Projects para ahora. Y le damos una bienvenida muy fuerte. Gracias por estar aquí con nosotros y dar una presentación sobre el Centro de de las Leyes de Discapacidades del Centro de Virginia, y también para las personas que están transicionando de la escuela secundaria a la vida adulta y todos los derechos que se lo merecen. Y estamos aquí para pues darle una muy bienvenida a Miss Lydia English. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Buenas noches a todas las personas que nos ven y sabemos que todos venimos de trabajar, tenemos actividades, el corre de todos los días, pero muchas gracias por estar aquí en nuestra presentación. Eh, Tengo en la pantalla, Lorena, la que dice solamente derecho. Ahí comienza muy bien. Sí. Yo soy Lydia English, ya Lorena dio una breve información mía y trabajo para el Centro de Discapacidad de Virginia y somos la oficina designada por el Estado para, o por el gobierno para defender y abogar por los derechos de las personas con discapacidades. Apreciamos mucho que estén aquí esta noche y vamos a hablar hoy acerca de los servicios de rehabilitación vocacional que pueden recibir los estudiantes mientras están en la escuela y también en la vida adulta. Cuando están en la escuela los vamos a llamar transición antes del empleo o pre-EDS, así se me hace más corto. Y los servicios de rehabilitación vocacional los vamos a llamar RV. Entonces, con esto, ¿podrás moverla para la próxima? Primero que todo, tengo que hacer una declaración de responsabilidad. Esta presentación se da solo a manera de información legal en general y no con el intento de proporcionar consejo o asesoría legal. Esta presentación no crea en ningún momento una relación abogado-cliente con el Centro de Discapacidad o Disability Law Center of Virginia. Teniendo esto, proseguimos. Próxima, siguiente. Vamos a hablar sobre los derechos porque para eso estamos aquí. Lo más importante es que las personas con discapacidades tienen sus derechos y hay que defenderlos. Y muchas de las personas con discapacidades encuentran barreras para poder desarrollar todo su potencial, sea en la educación o en el trabajo. A veces esas barreras las podemos mejorar. Y voy a darles una lista de qué consideramos barreras y quizás no nos damos cuenta. Pero es necesario que nosotros de nuestra parte también nos esforcemos en conocer más de nuestra discapacidad y aprender un poco a navegar los servicios que hay disponibles para beneficio de todos nosotros. Estos servicios de rehabilitación vocacional y los de Pre-EDS están diseñados para que las personas con discapacidades puedan alcanzar sus metas profesionales. ¿Y qué pasa con eso? Tenemos una vida más independiente. Podemos avanzar, podemos conseguir trabajo. El nivel de vida y emocional es diferente porque las capacitaciones y las oportunidades están ahí para todos. La otra. Entonces, otro de los derechos es importante que nosotros, familia, estudiantes, adultos,
participemos de una manera bien decisiva en los servicios que se nos prestan, porque a veces nada más esperamos que la escuela nos comunique o el consejero nos llame y eso a veces no funciona. Y nosotros nos hemos dado cuenta que los consejeros en las escuelas a veces le mencionan a los estudiantes que tienen estos servicios disponibles y estos servicios comienzan desde los 14 años y los cubren, tienen derecho a ellos mientras están en la escuela hasta los 24 años. Pero a veces el estudiante dice que no está interesado, que le presentan de alguna manera simple de que son clases, diferentes entrenamientos y eso, y por supuesto los estudiantes no están interesados. Padres, adultos, por favor, vayan a la escuela, averigüen de los servicios, porque si su niño tiene una discapacidad y está en la escuela, los servicios de transición antes del empleo, pre-EDS, son gratuitos, los ofrece la escuela, se ofrecen en toda la comunidad, sea las escuelas públicas, escuelas privadas, programas individuales, en los centros, esos, en las, no le voy a llamar cárcel, pero a los centros juveniles de detención, también esos servicios se prestan ahí. En los centros donde hay personas internadas recibiendo tratamiento psicológico, también ahí se prestan. Entonces, tenemos derecho a que se discutan los servicios con nosotros, a que podamos solicitar esos servicios y cuando esto se haya hecho, si en algún momento nos niegan el servicio, recordemos, todo esto debe ser por escrito. No es que me llamaron y me mandaron un correo. No, no. Una carta les debe llegar donde si le niegan el servicio o se lo aceptan, está definido claramente. Tenemos derecho a apelar y dependiendo de los servicios son 60, 90 días. Entonces, ustedes tienen alguna situación de esta, quieren saber un poco más de los servicios de preempleo para nuestros estudiantes que que están entre los 14 y los 24 años, llámenos, comuníquese con nosotros. Los servicios nuestros son gratis y estamos aquí para ver cómo podemos apoyarlo y déjenos defender un poco sus derechos para que podamos navegar juntos el sistema. La oficina nuestra de LCB, que lo voy a llamar, maneja el programa que se llama CAP, y después hablaremos de eso, que es el programa que nos autoriza y nos da la oportunidad de poder abogar y defender los derechos de las personas que pueden recibir los servicios de transición antes y preempleo y o los servicios vocacionales. Se pueden recibir los dos o se puede recibir uno, pero los pre-employments, los pre-EDS, los servicios que se reciben entre los 14 y los 24 años, esos solamente se reciben cuando estamos en la escuela. Quiero que eso quede claro. La siguiente, por favor. Entonces, hablábamos de las barreras. A veces están ahí, a veces nos toca educar a la población y no solamente a la población, sino a las oficinas y organización que prestan los servicios. Es un fenómeno nuevo toda esta inmigración y todos estos individuos que hablan una lengua diferente, pero nuestra misión es informarles, educarles de que la atención es la misma y los servicios están disponibles para todos. Entonces, hay estudios muy grandes que muestran las barreras que se presentan para los hispanos para conseguir trabajo. No para el estudio, porque recordemos, la educación es gratis. FAPE se llama, las iniciales es gratis, especializada, pública e individualizada. Entonces, estamos hablando de barreras, es para el trabajo. La primera yo pienso que es no dominamos el inglés, entonces se nos hace difícil educarnos o tener una educación después de la escuela.
si no manejamos el inglés, y recuerden que los estudios nuestros son difíciles de convalidar aquí. Los patrones de aculturación, tenemos que aprender a adaptarnos. Eso no quiere decir que vamos a perder nuestras costumbres, pero a donde fueres, haz lo que vieres. Saber qué oportunidades de empleo hay. Las limitaciones de transporte es una gran barrera, sobre todo aquí en Richmond. Yo quedo impresionada de la facilidad que tiene Alexandria y Arlington de transporte, maravilloso, mejor que nosotros que somos la capital. Y también la actitud de los empleadores. Muchos dueños de negocios, muchas organizaciones a veces son reacias a emplear a personas con discapacidades. Les quiero recordar que nosotros estamos aquí para oír sus inquietudes, para abogar y defender por sus derechos, pero tenemos que saber. Ustedes, por favor, llámenos, o si no nos quiere llamar, entren a nuestro portal, que es www.dlcv, de Disability Law Center of Virginia.org. Aquí durante la presentación lo vamos a ver. Y ahí van a ver un formato donde dice pida ayuda. Usted puede escribir su historia ahí, nos da información y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. La próxima, por favor. Entonces, hoy vamos a hablar de estos servicios de transición previa al empleo. Primero quiero que nos mentalicemos que la planeación es indispensable para estos servicios y la vida está llena de momentos y de situaciones de planeación. Y para lograr todos los beneficios de estos servicios, necesitamos estar comprometidos con el proceso, averigüemos con nuestros hijos, hablemos con ellos, a ver qué es lo que les interesa, cuáles son las habilidades que tienen, qué han pensado que van a hacer después de terminar la escuela, porque las personas con discapacidades tenemos muchas oportunidades y habilidades y tenemos eh, mucho que brindar y avanzar en el trabajo. Entonces, la preparación de los adolescentes con discapacidades para la vida después de salir de la escuela, o sea, la vida adulta, es muy importante, y para eso se ofrecen los servicios de transición, que el fin de ellos es proporcionarles esa facilidad. La IDEA así lo establece, donde estos servicios se deben prestar, y las escuelas tienen el presupuesto para ofrecerlos, y por lo tanto esto no tiene ningún costo para las familias. Recordemos nuevamente que pueden comenzar los servicios desde los 14 años de edad. Los niños no saben qué quieren, entonces es todo un proceso de evaluación, qué intereses tienen y qué están pensando en el mañana, cuáles son de verdad las habilidades que ustedes le ven que es bueno para la mecánica, que es bueno para diferentes clases de trabajo, y se les da con estos servicios la oportunidad de que vayan y tengan una experiencia, que puedan aplicar lo que han aprendido en la escuela a la oportunidad laboral. De nuevo, los servicios están financiados por el Estado. Próxima. Estos servicios de pre-employment, transición previa al empleo, pre-EDS, constan de 5 servicios o divisiones esenciales, que son las que tienen y le dan cuerpo y solidifican a esta clase de beneficios que tenemos las personas con discapacidades. Entonces, los voy a mencionar rápidamente, pero el asesoramiento en la exploración de trabajo, que nos da la oportunidad de que ese consejero que le sea asignado pueda evaluar, conversando con el estudiante, qué es lo que le interesa, porque recordemos que todos estos servicios tienen que ser basados en las prioridades, intereses y en las habilidades del individuo. La experiencia de aprendizaje basada en el trabajo, como les comentaba, los consejeros pueden llevar a los estudiantes a diferentes lugares de trabajo para que ellos puedan observar y también
comparar y dicen, a mí esto no me gusta, o sí, yo soy bueno para esto. El asesoramiento sobre educación es muy importante. Padres, estudiantes, las escuelas traen mucha información acerca de las universidades, de los centros técnicos, de los programas disponibles de educación. Y nuestros hijos, si están interesados en seguir después de la escuela otra educación superior, por favor, entérense, participen, vayan a las reuniones, hablen con su hijo, qué quiere, qué oportunidad ve, porque para los hispanos hay muchas oportunidades, hay muchos fondos y nuestros hijos es esencial que mantengan un buen promedio de educación para que tengamos beneficios buenos. Y por supuesto, en la capacitación y preparación para el trabajo, son todas esas cosas que necesitamos aprender, a ir a las entrevistas, a preparar nuestras hojas de vida, a comportarnos con las demás personas, la comunicación y tratar de, importantísimo, conocer acerca de nuestra discapacidad para poder saber y requerir o pedir qué es lo que necesitamos y que nos pueden brindar estas organizaciones. Y la autodefensa o abogar por nosotros mismos es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los especialistas en nuestra discapacidad. Nosotros somos los que sabemos que necesitamos. Por eso es importante que nos eduquemos en eso, que leamos, que le preguntemos al doctor, que participemos interactivamente en todo lo que tiene que ver con mi discapacidad, porque yo soy responsable de solicitar acomodaciones, de pedir entrenamientos necesarios. Ninguno lo va a hacer por mí. Hay métodos y evaluaciones que ayudan a que descubramos en qué estamos interesados, pero nos toca abogar por nosotros mismos. Siguiente. Aquí, como les expliqué ya, el asesoramiento sobre la educación tienen oportunidad de que si quieren ir al colegio vocacional, a la universidad, a cursos asociados, o quieren ir directamente a trabajar. Entonces, por eso se explora los intereses de los individuos. Entonces, recuerdan los 5 servicios importantísimos que los estudiantes pueden recibir mientras están en la escuela. Y esto se realiza de nuevo mientras el estudiante está en la escuela antes de graduarse. Entonces, exploración de oportunidades, de carreras, experiencia laboral, aprender diferentes, tener contacto directo y oportunidades, informarnos de las posibilidades y las oportunidades de entrenamiento que hay afuera, aprender muchas habilidades que necesitamos, porque eso nos va a dar a todos, nos prepara para la nueva vida después de la escuela. La siguiente, por favor. Ya lo habíamos comentado. Miren, resúmenes o le llamamos hoja de vida o currículum vitae, comportamiento social, lo crean o no, nuestra generación o la nueva generación, diría yo, está perdiendo la habilidad de comunicarse. ¿Por qué? Por la tecnología. No hablan, no se comunican con los demás. Entonces, ¿qué pasa? En las entrevistas van a tener un poco de dificultad. Hay que manejar una buena comunicación interpersonal. Todo esto va a ayudar al adulto a que adquiera una vida independiente y se le facilite la búsqueda del trabajo y también o la búsqueda de educación, si eso es lo que quiere al terminar en la escuela. Además, la oportunidad de saber de la financiación y las ayudas monetarias o becas que hay disponibles. La siguiente, por favor. Hablábamos de abogar por nuestros derechos. Tenemos una voz, dejemos que se oiga. Nosotros somos los que podemos pedir
abogar, defender, solicitar. Somos los que tenemos la batuta, la información y los que sabemos que necesitamos. Por eso es importante, como les decía, edúquese sobre su discapacidad. Usted sabe que necesita estar cerca del tablero, un aparato para poder escribir sus notas mejor, ayuda para que alguien tome las notas, tecnología para que pueda oír muchas cosas, laptop y todas estas cosas. Conozca qué es lo que necesita y a través de estos programas pueden conseguirse. Sepa cuáles son sus intereses y si no, para eso está el consejero, para ayudarlo. Ninguno sabe en realidad a los 14 años qué quiere, pero para eso es una transición de los 14 a los 24 años o hasta que se gradúen de la escuela, que no pase de los 24 años. Es importante conocer los derechos y las responsabilidades. ¿Por qué? Porque podemos negociar, podemos solicitar, eh, podemos aprovechar los servicios que hay disponibles. Y para esto hay que tener determinación. Tenemos metas y vamos a luchar por ellas. La próxima, por favor. Ahora, nos preguntamos, bueno, ¿y dónde podemos recibir esos servicios? Yo no voy a la escuela o yo no estoy en un colegio público o yo estoy detenido o a mí me están dando un tratamiento, lo mencionaba. Esta educación y estos servicios se dan en la comunidad. Puede ser en las escuelas públicas, las escuelas privadas, los colegios privados, educación en el hogar. Hay estudiantes que son educados en la casa, en los centros juveniles, en los lugares de residencia. En los colegios privados es importante que sepamos que esa educación especial, esos servicios, los da el Estado y la educación pública. Entonces, tenemos que ir a donde esos servicios están. La próxima, hay dos organizaciones que ofrecen estos servicios a todas las personas que tengan discapacidad, que tengan impedimento visual, que tengan deficiencia de audición y o cualquier discapacidad física. Las dos organizaciones son el Departamento de Servicio DARS, de Rehabilitación para Adultos para Adultos, y el otro es el Departamento que asiste a las personas ciegas y aquellas que tienen impedimento visual, además a las personas que tienen problemas auditivos. Quiero comentarles que todos los servicios y todos estos programas están disponibles para toda la población, para todos los que tengan alguna discapacidad. Y para las personas que no oyen o que son mudas, la comunicación es algo efectivo y crucial. Los estudiantes que no pueden oír bien tienen oportunidades educativas también. En la escuela les pueden proporcionar los sistemas FM para que puedan oír. Si tienen su seguro y protección médica, los equipos también lo pueden conseguir a través de eso. O, como decía al principio, los programas de pre-EDS pueden también facilitar tecnología que asiste a los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se garantiza que todas las personas sordas, mudas, ciegas, no solamente puedan comprender las instrucciones y las interacciones, sino que también puedan expresarse, defender sus necesidades y saber cómo pueden avanzar, conseguir trabajo, ir a la escuela, superarse. Entonces, recordemos, hay idiomas. Aquí se llama ASL, o sea, de lenguaje de mano. Tenemos el Braille, que es la escritura para las personas ciegas. Y de todos modos, también está el entrenamiento del bastón blanco y todos esos servicios están disponibles aquí en Virginia a través de estas instituciones. Queremos que sepan que toda la comunidad, estos son servicios inclusivos. Todos tenemos la oportunidad de recibir estos servicios. La próxima, por favor. Bien, DARS y DBDI, ya les dije un poco de cuáles son esas organizaciones y esas son las que
brindan los servicios a las personas con discapacidades. Tienen en la comunidad de servicios y entrenamientos para personas que tienen problemas de audición, pueden dedicarse a entrenarse en cualquier campo. Hay información disponible, hay clases gratis y buenos programas para aprender el lenguaje de señas. El DBBI también colabora con entrenamiento para las personas que no ven, y necesitamos saber que es importante solicitar los servicios si los necesitamos. Si nosotros no pedimos las cosas, ninguno va a saber que necesitamos ese servicio. Entonces, el departamento de personas con deficiencia auditiva o también sordos, que se llama VDDHH, también participa con el DBBI y con los programas de las escuelas para que estos servicios estén disponibles. Como les digo, ellos están en la comunidad para todos. Entonces, por favor, cuando hablamos de discapacidades, son discapacidades en general. Tenemos una lista inmensa: físicas, invisibles, no visibles, emocionales, de comunicación, intelectuales. La lista es larga, pero debemos asegurarnos de que nuestros derechos están ahí y nosotros sabemos que tenemos esos servicios. La siguiente, por favor. Les comunicaba de un principio que estos servicios se dan mientras el estudiante está en la escuela. Estas son las dos organizaciones que trabajan conjuntamente. Ellos colaboran con las escuelas para poder prestar estos servicios, y no quiere decir que tiene que pasar por transición al empleo, antes del empleo o previa al empleo. Puede también recibir servicios de rehabilitación vocacional, solamente si eso es lo que necesita. De nuevo, hasta los 24 años de edad están disponibles, y hay que recordar que cada persona tiene necesidades diferentes, discapacidades diferentes. Por lo tanto, los programas y los servicios y los beneficios van a ser individualizados. Durante estas evaluaciones, estos encuentros y comunicación con los consejeros, se realiza un plan de acción donde se estipula cuáles son los intereses de los estudiantes, cuál es la meta a la que se quiere llegar, qué programas se le pueden ofrecer, qué nuevas instrucciones van a ser beneficiosas para ellos. Y eso en la escuela es lo que todos conocemos como el IEP. Así que, por favor, padres, con esos IEP es una información diferente, pero tenemos un material muy lindo que ustedes pueden entrar a nuestro portal en publicaciones y pueden solicitarlo, pueden imprimirlo, está disponible, o nos pueden escribir si quieren varios, y se los podemos enviar por el correo. Aquí voy a escribir dlcv.org y tenemos nuestro teléfono, que es 804-225-2042, donde se pueden comunicar con nosotros. Estamos abiertos de lunes a viernes. Es muy importante que nos llamen, que si ustedes tienen una pregunta, que si no saben y quieren enterarse de algo, que no están contentos con los servicios que están recibiendo o que no se los están dando. Todas esas cosas, para eso estamos aquí, para ver cómo podemos protegerlos y asegurarnos de que sus servicios están disponibles. Estoy buscando recursos. Okay, tenemos publicaciones. Voy a ir primero a recursos y publicaciones. Las tenemos en español, en inglés y en otras lenguas. Recordemos que en Virginia hay 5 o 6 lenguas que se manejan en más número, y todos tenemos el derecho, es un derecho, de que se nos sirva, se nos asiste, se nos dé los servicios
en la lengua que manejamos mejor. No todos hablamos inglés y esos servicios son gratis, que si vienen del estado y federales. Déjenme escribir aquí en el chat. Aquí estoy. Este es. Ahí tienen publicaciones. Con tal de que entren a www.dlcb, ahí hay oportunidad. La otra, y recuerden lo que hablábamos a un principio. Si ustedes llenan una solicitud para los servicios de pre-eds y no ha oído nada, ningún resultado en todo un largo tiempo, por favor, comuníquese con nosotros y siempre usted tiene la oportunidad de apelar, recuerde eso. Sin embargo, los servicios de rehabilitación, como les decía, son más específicos, son individuales y basados en la necesidad de las personas. Estos, y después vamos a hablar en detalle de ellos, se dan y terminan cuando el individuo quiere terminarlos, cuando se ha conseguido ya un trabajo y estamos contentos con el trabajo y por lo menos ha pasado 90 días y usted sigue en ese trabajo. Si no le gusta, si ve que las cosas no están funcionando bien, siempre puede comunicarse con su consejero. Los casos porque se cierren no quiere decir que los servicios terminan. Usted llámenos y nosotros podemos abogar por usted para que se le revise el caso y los servicios puedan seguir estando allí efectivos. Próxima, por favor. Ya hemos hablado de esto. Tiene preguntas, llámenos. No está recibiendo los servicios de transición previo al empleo. Llámenos. Los está recibiendo, pero no está contento con ellos. Ahí estamos. Está pasando el tiempo y ya va llegando el momento en que su hijo se va a graduar y no se ha llenado una solicitud para estos servicios. Padres, por favor, llamen a la escuela, llámenos a nosotros y ustedes se pueden referir personalmente a estos programas o nosotros estamos aquí también para ayudarles en ese proceso. Pero mientras están en la escuela, los servicios están prestados por esas dos organizaciones y el Departamento para Sordos y con Deficiencias Auditivas. La próxima, ahora sí podemos hablar de rehabilitación vocacional, pero antes me gustaría si tienen alguna pregunta, algo que les pueda aclarar, de lo que quieran conversar más. Aquí dice cómo se pregunta este servicio en las escuelas y cómo se presenta en un IEP de reunión. Recordemos que estamos hablando lo que acabamos de terminar de transición previa al empleo o pre-eds. Pregunte solamente por eso. Si su hijo tiene 14 años y está recibiendo educación especial, se supone que tiene un IEP o algún otro programa 504 o algo así. Mientras está en la reunión que tiene, por favor, lleve sus papeles, escriba las preguntas, las inquietudes, solicite que le den un intérprete si lo necesita, la información que se la den en la lengua que usted maneja y pregunte ahí mismo. Ya mi hijo tiene 14 años o ya mi hijo está listo para de la escuela. Yo quisiera asegurarme de que recibe los servicios de transición antes del empleo. ¿Por qué? Porque al principio, como lo vimos, esos 5 divisiones de los servicios o campos que los estudiantes reciben le van a ayudar enormemente para prepararse exactamente en ese proceso de transición cuando salen de la escuela. Entonces, tienen de los 14 a los 24 años para recibir todos esos servicios. Hablábamos asesoramiento en la exploración de trabajo, tienen experiencia de aprender otras habilidades basadas en el trabajo. ¿Por qué? Porque van a los lugares y compañías diferentes a ver qué es lo que les interesa.
Tienen asesoramiento, quiere decir información, si están interesados en seguir estudiando. Las escuelas tienen 1 millón de recursos informativos para eso. La capacitación en preparación para el trabajo es muy importante. Hablábamos de conseguir buena comunicación, escribir mejor, prepararse para las entrevistas, para mantener una vida independiente y para tener éxito en el trabajo o en el campo que nosotros vamos a seguir cuando terminen esos estudiantes la escuela. Espero que le haya servido. De todas maneras, escríbanos, llámenos. Y hay una organización aquí en Virginia que ahora mismo está muy dedicada a lo que es la educación especial y el IEP. Por favor, comuníquense con ellos. Se llama Pitsy. Voy a escribirlo aquí. Tenemos una chica linda también que habla español y maneja esa información como ninguno. Déjame ver si puedo entrar sin salirme de la reunión. Pitsy. About us, training en recursos y servicios. Y les voy a escribir aquí uno de los enlaces y de ahí para allá van buscando en el portal lo que van necesitando. De nuevo, ellos tienen servicio en español, tienen entrenamientos, talleres, programas maravillosos, informativos y sin ningún costo para los padres, los estudiantes, la familia. Ahora, vamos a alguna otra pregunta acerca de el proceso de transición antes del empleo. Pueden escribirme, pueden entrar a nuestro portal, pueden solicitar publicaciones, las pueden imprimir, son para eso. Y tienen nuestra información. Nuestra oficina es aquí en Richmond, pero servimos el estado de Virginia completo. Entonces vamos a hablar acerca de la rehabilitación vocacional o RV que le vamos a llamar. ¿Para qué son estos servicios? Porque con estos servicios los estudiantes pueden adquirir nuevos conocimientos, nuevas oportunidades, promueven la independencia, están preparándose para la vida adulta después de la escuela. Y cuando estamos allá, ya la situación es diferente. Mientras tanto, estamos en casa, protegidos con todo, pero a todos nos toca defendernos e independizarnos en cuanto a trabajar, estudiar y vivir una vida lo más plena que se pueda. Entonces, estos servicios, ¿para qué están ahí? Porque los pre-eds, la transición antes del empleo, es mientras estamos en la escuela, recordemos esto. Y está más que todo basado en los 5 campos que les comenté, que son los que van a preparar al estudiante para obtener ¿qué? Buscar un trabajo, mantener el trabajo y avanzar en ese trabajo. Ya ha tenido, todo se combina porque ya ha tenido todo este entrenamiento, ha aprendido si lo aprovecha, otras cosas, ha identificado con la ayuda de su consejero y la familia en realidad cuáles son sus intereses y qué quiere, y está el servicio de rehabilitación vocacional es el que lo va a ayudar en el proceso de conseguir un trabajo. Y nuevamente este servicio los da DARS y el DBVI y con el departamento de, para sordos. Mis disculpas, no me sé las iniciales de memoria, pero recordemos, todas las personas que tienen discapacidad están se pueden aprovechar de los beneficios y los servicios que hay. Les pedimos que hagan esto, que se enfoquen en lo que desean, averigüen con sus hijos qué quieren hacer, aprovechen los programas porque están ahí es para que ellos se puedan preparar para la vida adulta. Virginia Department for Deaf and Hard of Hearing, ya encontré las iniciales del programa, BDDHH, no se me va a olvidar. Muchas gracias, BDDHH.
Entonces vamos a escribir aquí un segundo. Yo tenía una pregunta. Dime. Y si los padres, o sea, tienen sus hijos en la escuela y están, queriendo avanzar con su hijo, tienen un IP meeting, o sea, esto es un servicio que pueden mencionar, rehabilitation, vocational rehabilitation o Sí, pre-eds, sí. porque como Uno, está un poquito traducirlo, sí, es una buena manera de traducir, pues como mencionarlo en un IP meeting, si tienen 14, 15 años, si recomienda una edad. Y también quería decir, preguntarle que si tienen que tener un waiver, tienen que tener algo como Medicaid para poder recibir estos servicios o cualquier persona que tenga una discapacidad, tal vez exactamente. si no tienen una estatua. Lo único que se necesita es tener una discapacidad. Al principio hablamos de que la educación es gratis, pública, especializada y, e individualizada. Todas las personas que están en las escuelas y tienen un programa de educación especial, por supuesto, tienen un IEP, pueden recibir estos servicios. Y lo importante es, les comentaba al principio, que puede que los consejeros ya hayan hablado con nuestros hijos, pero a ellos les pasa por aquí, les pasa por aquí. Dicen, no, yo no quiero más clases, yo no quiero ningún más entrenamiento, ni quiero venir, ¿sí?, a ningún programa y jamás le dicen a uno de padre. Es por eso, recuerden, todo lo que es conmigo, no hay nada sin mí. Los programas y los servicios de los que se hablan en la reunión y tienen establecidos unas metas y todo un procedimiento de qué van a conseguir, qué servicio necesita, cómo van a trabajar con ellos y eso. En todas estas reuniones, ¿quién debe estar presente? El estudiante, porque el estudiante es quien está interesado y va a recibir los beneficios. Y también porque en ese IP es importante anexar las organizaciones que van a colaborar y prestar extra servicios para los estudiantes. Así que todo es colaboración para que se dé esto. Muy importante esa pregunta. Recuerden, padres, a veces no queremos preguntar porque nos da miedo. Pensemos siempre esto, no hay pregunta necia. Lo peor es no preguntar porque me quedé sin saber. Y mucha gente dice, ay, pero si eso, ¿quién no sabe eso? Bueno, yo no lo sé. De verdad. Y creemos que es que no podemos hacerla, no. Y por favor con nosotros lo mismo, porque también tenemos que ir aprendiendo a navegar el sistema, aprender a buscar información, aprender a saber qué organizaciones están ahí para que nos ayuden. No hay que reinventar la rueda, ¿verdad? Entonces, por Sí, favor, padres, tomen nota de todo esto. Nos encantaría que nos llamaran. Comuníquense con la escuela. Si su niño tiene 14 años y tiene una discapacidad, estos servicios están sí. disponibles para ellos. Tenemos, yo creo que alguien en el público, Milagro Argueta, tiene una pregunta. Milagro, Milagro, sí, Milagro, escucho. Milagro, ¿estás ahí? ¿Cuál es tu pregunta? Tienes la mano levantada. Bueno, podemos volver a ella en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, o también pueden preguntar en el chat si tienen una ya, pregunta, cualquier cosa. en el chat o levantan la mano o en el momento en que se les ocurre podamos darle la información, por favor, háganlo, sea por escrito, sea que hacen la pregunta y seguimos avanzando. Porque me gustaría que de verdad esto sea interactivo. Para eso son estos talleres, para preguntar, informarnos, aprender. Yo no me Sí, las sé todas. Yo tengo experiencia con personas con discapacidad. Mi hija tiene una discapacidad. Si yo hubiera sabido de todos estos servicios y de la oficina que existía, se le facilita a uno la vida, porque por lo menos tiene uno a alguien que lo va encaminando a ver a dónde tiene que seguir. ¿Eh? Entonces, continuamos con rehabilitación vocacional. La próxima, por favor. De nuevo, las mismas agencias son los que prestan los dos servicios, el PRIETS y el de rehabilitación vocacional. Y les comentaba que los servicios de RB están encaminados más que todos a la consecución
y preparación de obtener empleo, de mantenerlo y de tener éxito y promoverse en el trabajo. Y los servicios son ilimitados. Yo pienso que el límite es el cielo. No es solamente lo que yo haya mencionado aquí. Les van a prestar, si los estudiantes consiguen un trabajo porque van a trabajar, les ayudan en la consecución del trabajo, todos tienen que poner de su parte. Hay una persona que los va a estar monitoreando, ayudándolos y de apoyo. Se les hacen evaluaciones a ver cuáles son los aparatos que necesita, en que se les puede ayudar. Y esas evaluaciones vocacionales le van a dar también la oportunidad al estudiante o al individuo, porque estos servicios de RB son tanto para el estudiante como para cualquier adulto. Este servicio no tiene la condición de que debe estar en la escuela. Cualquier persona que tenga una discapacidad puede solicitarlo. Y lo más importante es que en todo el proceso vamos a aprender a qué? A ser independientes para la vida adulta, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Tener una discapacidad no quiere decir que estamos limitados. La siguiente, volvemos a mencionar habilidades sociales importantísimas: comunicación, escritura, presentaciones, poder expresarnos en público, aprender los lenguajes de mano, los otros lenguajes de escritura para personas ciegas, utilizar los servicios que el Departamento de Sordos y para personas con deficiencia auditiva tiene. Es increíble. Podemos ir allá, conseguir alarmas especiales, aprender el lenguaje de manos. Tienen una variedad infinita de aparatos, relojes, todos los sistemas para poder y para facilitarle la vida a las personas que no pueden oír bien. Mi hija tiene una alarma que suena peor que la de los bomberos. Todas las luces de la casa se prenden y se apagan. Y lo mismo puedes hacer con el timbre de la entrada y eso. Tienen vibradores porque cuando se acuestan a dormir no hay Dios que los levante. Entonces, todos esos aparatos que están disponibles para ayudarnos a tener una vida más independiente están disponibles. Recuerden, no todos los servicios que en el programa de RB se reciban o se necesiten, no todos son gratis como en el servicio de transición en la escuela. Eso no quiere decir, ¿cómo puede ser que? Perdón, anteriormente no podía hacerle la pregunta. Yo lo que Ajá, quería, milagros. Ok. sí, buenas noches, disculpe, Buenas noches. es que no podía, no tenía los lentes, no podía encontrar para poner la voz. Entiendo. Disculpe. Yo lo que quería es que no pude anotar el número de teléfono de ustedes. ¿Será que por favor lo escriben en el chat? Porque yo aquí no puedo escribir en el chat, pero sí Oh, puedo ver. sí, está en el chat y lo vuelvo a escribir: 804-225-2042. Y recuerda, tenemos, bueno, mi correo es lidiaenglish@dlcb.org. En nuestro, yo tampoco veo, no creas, nuestro portal tiene mucha información y arriba, cuando abrimos el portal nuestro, hay una casillita a la derecha donde puedes escoger la lengua que necesites. Es una función maravillosa y tenemos muchas publicaciones que también están en diferentes lenguas, como les comentaba al principio, de lcb.org. Hay un enlace que se llama Get Help, o si necesitan asistencia, porque a veces no quieren llamar, no quieren comunicarse con nosotros por cualquier razón, pero pueden llenar el formulario y darnos una idea de en qué están interesados y qué quieren saber. Entonces nosotros podremos comunicarnos con ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más, Milagro? Entonces seguimos. Finalmente, también aquellas personas que reciben el beneficio del Seguro Social para discapacidad, el ingreso, estas instituciones le pueden dar a ustedes información
de cómo les podría afectar el hecho de que trabajaran con los beneficios que están recibiendo para no perderlos, y todos esos servicios se logran y son gratis. De los proveedores que ofrecen estos servicios, recuerden que el DVBI, el Departamento para Sordos y con Deficiencia Auditiva, y el DARS, ellos son una organización que canalizan y se dedican a asegurarse y hacer las evaluaciones de qué servicio necesitamos, esto, qué entrenamiento queremos, qué educación y habilidades queremos adquirir, pero eso no quiere decir que ellos son los dueños de todas los universidades, los centros técnicos o de todas las personas que dan, enseñan alguna habilidad o que nos dan las terapias o no. Pero ellos, esos son los que uno le llama los proveedores, porque son diferentes organizaciones que están registradas para prestar esos servicios. La próxima, por favor. De nuevo, ¿qué es VR? Es ese programa que nos ayuda y nos prepara para conseguir empleo. Entonces, eso nos ayuda a conseguir tecnología si la necesitamos. La rehabilitación vocacional puede haber a veces, ya les comenté, no a veces, muchas veces y la mayoría, hay evaluaciones donde el beneficio es grande porque de ahí se prepara el plan de acción para el individuo. ¿Qué quiere lograr? ¿Cuál es su meta? ¿Qué quiere aprender? ¿En qué quiere trabajar? Y ahí se llama IPE, no es IP, es IPE, porque es un plan de individualizado de empleos. Ahora, la tecnología asistida, ya habíamos hablado de que incluye una cantidad innumerable de equipos y no son súper especializados. Cuando tenemos artritis, por ejemplo, se nos complica manejar una llave porque es pequeña y no podemos abrir la puerta. Hay unos estuches grandes donde yo puedo meter mi llave, alcanzo y me da la mano y el dolor y la artritis y deformidad a darle la vuelta a la llave y abrir la puerta, ¿verdad? Si no puedo manejar y necesito cubiertos más grandes y pesados, también eso se llama tecnología asistida. Si necesito un laptop o equipos especiales para leer, escribir, mejor dicho, es innumerable lo que se puede tener en esta tecnología de hoy. Nos asiste con la visión, la lectura. Aquí es increíble, una persona vino a trabajar en la recepción y tenía impedimento visual. Y yo decía, ¿cómo va a ver el computador y cómo va a contestar las llamadas? Pues sí, hay pantallas que aumentan el computador a números incalculables, donde uno ve las letras así. Recuerden, hay aparatos especiales, los teléfonos tienen también un servicio, una, una aplicación donde puedes oír mejor o se conectan con los audífonos, todas esas cosas. Hay 1.000.000 de asistencia para facilitar las tareas laborales. Y es importante que sepamos qué podemos encontrar y qué necesitamos. Por eso la importancia, la obligación nuestra de aprender de nuestra discapacidad. La próxima. ¿Cómo vamos de tiempo, Lorena? ¿Vamos bien? Estamos bien en tiempo. Tenemos como unos 10 minutos más para continuar y asegurar que las personas ¿Qué? pregunten preguntas por si acaso Bien, están ya en casi. duda o no entienden ninguna pregunta es inválida, porque aquí queremos que todas las personas se sientan como que pueden preguntar una pregunta que tal vez es muy crítica a su situación. Y recuerden que si yo no la sé, la podemos averiguar. Exactamente. Así que con mucho gusto, por favor. Ah,
Continuando con el RB, la rehabilitación vocacional. La otra, por favor. Recordemos que es necesario tener mucho cuidado de la tecnología que usamos, mantenerlos en el servicio, devolverlos si no son nuestros, pero asegurarnos de que si necesitamos los servicios, podemos solicitarlos. Para eso estamos aquí nosotros también. Si está interesado en conocer acerca de los servicios de RB que puede recibir, llámenos con confianza. Si necesita, porque hay oficinas en todo el estado, dividido por zonas, por supuesto, no es que en cada ciudad. Podemos ayudar a localizar a dónde es que debe ir porque está dividido por condados y zonas para que pueda registrarse, hacer su solicitud. Si quiere que le ayudemos para referirlo, aquí estamos. Recuerde que este servicio del que estamos hablando de RB no sucede solo en la escuela, sino para todos los individuos con discapacidades, mayores, menores, y está enfocado a la asistencia para conseguir trabajo. Queremos que sepa que estamos aquí para abogar por ustedes en las oportunidades que se pueda, ayudarlo en la navegación de los programas y del sistema. No es fácil, pero preguntando se llega a Roma. Y hay un proceso de apelación. Usted le dicen que no y no está de acuerdo con esa decisión, siempre puede apelar. Trate de hacerlo dentro del tiempo que le explican los papeles, que es cada programa es diferente y tenemos ese derecho. Así que estamos aquí para ver en qué le podemos guiar, y nuestro servicio de nuevo es para todo el estado y para las personas con discapacidad. Eso es lo único que se requiere. La próxima, por favor. También me quería mencionar que el Centro de Independencia de Norte Virginia también tiene un programa que se llama para los que viven en esta área de Virginia, porque yo sé que tenemos también participantes en todo el estado de Virginia, pero los que viven en Norte Virginia tenemos un programa que se llama I Am Self Advocacy. Es un programa de servicio de transición preempleo, centrado en ayudar a los estudiantes de edades de 14 a 22 años y para ayudarles a perfeccionar sus habilidades y en defensa propia a través de una combinación de sesiones individuales y con grupos, y también financiado por el Departamento de Rehabilitación Vocacional de Virginia. DARS paga esto, pero les decimos a los padres que aseguren que pregunten las preguntas, que visiten sus centros de Community Services Boards, porque ahí es donde se obtiene también los fondos para asegurar que estos servicios sean pagados. Pero también le decimos a todas las personas que tienen una discapacidad que pregunten en la escuela, que pregunten el Centro de Independencia sobre estos programas para que se preparen de jóvenes a adultos y se enfoquen en sus habilidades y en sus metas y en las cosas que ellos quieren superar en su vida. Si alguien es buena a la música, pues tal vez quieran, enfocarte en un trabajo que sea de música. Pero I Am Self Advocacy es un grupo de rehabilitación, rehabilitación vocacional, que apoya a los jóvenes transicionándose y de la secundaria a la vida adulta para que se preparan para el trabajo. Y voy a Gracias por esa información. Sí, Y lo tiene en inglés y en español. sí, Exacto. Y recuerda que hablábamos de autodeterminación y de abogar por nuestros intereses. Esa es la importancia, que podamos expresarnos, comunicar nuestras necesidades, saber qué derechos y qué programas están ahí, porque como dicen, el que no llora no come, ¿verdad? Entonces tenemos que
asegurarnos de que manejamos esa información, de que sabemos qué es lo que está disponible allí afuera para que nosotros podamos recibir los servicios. Dejemos oír nuestra voz. Solicitemos lo que necesitamos, de qué clase de acomodaciones o de tecnología. También nosotros mismos reconozcamos para qué somos buenos o qué nos gustaría o qué quisiéramos aprender a negociar. Y no solamente recibir, tenemos responsabilidades y derechos. Y uno de ellos es muy importante, estudiantes. Hay que mantenerse en contacto con el consejero, hay que responder las llamadas a las personas adultas, eh, mantener los documentos o participar en los programas y entrenamientos que estamos necesitando o recibiendo. Todo eso es nuestra obligación. Ellos están ahí para ofrecernos los programas, pero nosotros somos los que tenemos que trabajar también para recibir y estar contentos y aprovechar el beneficio de los programas. Si usted no está contento con los servicios que está recibiendo, o no le están dando lo que dijeron que le iba a dar. Estas instituciones tratan de cerrar su caso, que a veces sucede. No se puede comunicar con el consejero porque usted llama, le manda emails y de todo y no se comunica. Para eso estamos aquí. Por favor, comuníquese con nosotros. Y también a veces no entendemos por qué funcionan de esta y esta manera. Y el personal de DLCB podría explicarle las pólizas y reglas de funcionamiento. La próxima, por favor. De nuevo, abogamos por usted. Edúquese en su discapacidad. Hay que tener determinación. Hay que solicitar lo que necesitamos. Haga oír su voz. Tenemos una publicación muy linda en y la pueden bajar en nuestro portal, o también nos pueden llamar y se las podemos enviar aquí. Un momento. Y lo tenemos en inglés y en español. ¿Sí pueden verlo? Y dice, I have a choice, I have a voice. Y en español está, yo tengo oportunidad de decidir y yo tengo una voz. O sea, puedo escoger y tengo una voz. Vamos a... Estamos en un proceso de actualizarlo porque habla mucho acerca de qué significa llegar a la edad de 18 años y a todas las responsabilidades que nos vienen encima, cómo tomar decisiones, asegurarnos de que podemos contemplar no solamente eliminarle los derechos al individuo y ser los guardianes legales. Las personas con discapacidades tenemos la capacidad de decidir. Por ejemplo, nosotros vamos a comprar un carro, vamos a comprar un computador, cualquier cosa en la vida. ¿Y qué hacemos? Le preguntamos a las personas que conocemos, nos rodeamos de información, nos aseguramos de que vamos a tomar una decisión basada en algo que nos informa que esto existe o que que soporta lo que voy a decidir. Y no es que voy directamente y compro lo que sea sin informarme. Y puedo tener alrededor mío personas que me apoyan para que yo pueda tomar esa decisión. Esos son otros temas que también podemos hablar de ellos después. Entonces, comparte todo esto con tu círculo, con la comunidad. Nuestras publicaciones son gratis, las puedes bajar o nos puedes escribir. Ahí en el internet vas a ver que se pueden también solicitar a través de un formato. La próxima, por favor. Al principio les hablaba que nosotros tenemos un programa que lo maneja en la oficina nuestra y se llama Programa de Servicio al Cliente, o como sus iniciales en inglés, CAP. ¿Y qué hace este programa? Con este programa nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a las personas
a que soliciten los servicios, a que le podamos informar, podamos abogar por ellos, les podemos referir a otros servicios, si necesitan o reciben servicios de rehabilitación vocacional y no están contentos. Todas esas cosas que hemos comentado antes se manejan a través de estos fondos. Entonces, por favor, llámenos. Usted puede recibir servicios de rehabilitación vocacional de nuevo donde esté en la comunidad. No necesariamente tiene que ser en la escuela. Y si vive en en un centro donde tiene de asistencia a personas que necesitan para seguir siendo independientes o están en los centros juveniles detenidos, todos esos servicios están disponibles. Y de nuevo, cubre tanto el transición antes del empleo y el servicio vocacional, que comienzan desde los 14 años en adelante. Así Aquí que están en el Facebook, están preguntando a dónde se encuentra este centro en Richmond. en Richmond Pueden visitar la oficina en persona o tienen que hacer cita. tenemos los lunes, miércoles y jueves, miércoles y viernes. Esos son los días en que pueden venir a la oficina. Nos pueden llamar cualquier día, pero en esos días específicos tenemos a nuestros personas especializadas que directamente podemos contestar las llamadas y si en ese momento podemos abrir el caso, le dejamos saber. Pero en esos 3 días siempre va a haber alguien que lo pueda atender y puede entrar a la oficina. Estamos frente al Kroger de Willow Lawn, en la Willow Lawn Drive, y la dirección es 1512 Willow Lawn Drive. Estamos en la suite, en la oficina 100, que es el primer piso, ¿no? Porque en la entrada solamente está el elevador y eso, abiertos todos los días de lunes a viernes de 8:30 a 4:30. Puede llamarnos por teléfono al VA 23238. Gracias por preguntar. Sí, 1512. Y ya les había dejado nuestro teléfono. Tenemos un 1-800 también. Algún lugar del mundo. Aquí está. Pueden llamar gratis al 800-552-3962. Nosotros no solamente nos dedicamos a los servicios de transición antes y de empleo antes de salir a la vida adulta, sino que a todos los derechos que tenemos las personas con discapacidades para poder vivir, convivir y funcionar en una comunidad integrada. La próxima, por favor. Datos curiosos que quiero mencionarles. Hay que hacer énfasis en las habilidades y no comportarnos con que, oh, yo tengo esto, oh, yo tengo otro. No, nosotros no somos la discapacidad, no nos identifica. Nosotros somos primero un individuo, ¿no? Y que tenemos una discapacidad. Así que primero la persona y después la discapacidad. Aquí veo que hay una encuesta para que nos hablen de qué les pareció el programa y así el ECNB puede seguir impartiendo toda esta información maravillosa. La discapacidad, de nuevo, forma parte de la experiencia humana y no es una limitación. Las personas con discapacidad representan una gran minoría en nuestra población. Para el censo del 19, en esa época, porque son cada 10 años, se estipulaba que en Virginia el 18% de los individuos tienen alguna discapacidad.
y aproximadamente en el contexto de todo el país, 1 de cada 4 personas tiene de alguna forma una discapacidad entre los adultos de Estados Unidos. Y eso quiere decir que es algo que no es de una sola persona, que se le ha puesto atención, que nosotros todos podemos vivir una vida productiva, integrada, maravillosa, triunfar, tener éxito. ¿Pero por qué? Porque nosotros sabemos que necesitamos, que queremos, que tenemos a dónde vamos. Y lo que les hablaba al principio, las personas con discapacidades son antes que nada personas. No nos identifica la discapacidad. La próxima, por favor. Creo que ya vamos terminando, Lorena. Aquí están preguntas. Recuerden, mi correo está aquí. El portal www.dlcb.org. Aquí estamos para cualquier pregunta que tengan, a ver cómo podemos ayudarle. Y todos los estados de los Estados Unidos tienen una oficina como la nuestra para abogar y defender los derechos de las personas con discapacidades. La próxima creo que nos va a mostrar cómo manejamos las redes sociales. Aquí está nuestra dirección, 1512 Willow Lawn Drive, Suite 100 en Richmond, Virginia. Nuestros teléfonos, perdón, 1-800-552-3962. El otro es 804-225-2042. Ya de nuevo nuestro portal. Pueden vernos en Facebook, pueden vernos en Tweet, yo creo que ahora se llama X. Pueden vernos en Instagram. Y tenemos buena información en podcast, o sea, estas entrevistas cortas de mucha información. Así que por favor visiten nuestras redes sociales, suscríbanse para nuestras cartas de información mensual y llámenos o acérquese a nuestra oficina o escríbanos. Recuerde que cualquier pregunta, toda pregunta es válida e interesante. ¿Tienen alguna pregunta que les pueda, alguna información extra que les pueda dar? Si no ahora, nos pueden escribir o nos pueden llamar o nos visitan en el portal. De nuevo, soy Lidia English y la oficina de Disability Law Center of Virginia está aquí para atender a todos los virginianos. Aunque estamos en Richmond, viajamos por todo el estado y estamos conectados con, en todo Virginia para asistirles donde usted esté. Muchísimas gracias, Lidia, por su presentación y abrimos el chat o si alguien quiere levantar su mano, tiene una pregunta, pero también esas presentaciones y las que han sido pasados de los seminarios estarán en el ecnv.org en nuestro website y siempre tendrán un decoratorio para los que vienen y pues agradecemos a todas las personas que los apoyan en este proyecto y muchísimas gracias, Ms. Lidia, por presentación muy importante para todos los padres. Y Con mucho gusto y espero que esta información sea de uso. Gracias por compartir estas presentaciones en su portal, en inglés y en español. Y de nuevo, gracias por participar hoy en esta sesión informativa. gracias a todos por atender. Buenas noches. Buenas noches.